Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da para seguir con la serie de predicaciones del libro de Jueces. Así que vamos al libro de Jueces, al capítulo 15. Capítulo 15. Vamos a resumir un poco el capítulo 14 de lo que vimos para poder continuar con lo de hoy y así también que quede grabado un poquito lo de que vimos el domingo pasado. Bien, estamos en la vida de Sansón. Él tiene una vocación, un llamado desde su nacimiento de ser juez de Israel, en otra palabra, un anciano, pero con el fin de libertador, ¿no? Porque el contexto es que Israel está bajo opresión de los filisteos. Israel clamó y Dios ha dado a Sansón para que cumpliera este fin, para defender a Israel, liberarlo, y a la vez ser un instrumento de juicio contra los filisteos. ¿Sí? Ese era el papel de Sansón, ser un instrumento también de juicio contra los filisteos, y por eso Sansón se destacaba lo que Dios le daba, esta fuerza. Y esa fuerza se mantenía el compromiso de mantener Sansón el voto de Nazareo. Ya vimos esa parte del voto de Nazareo. Vimos que Sansón tiene que cumplir cierto carácter por su llamado. El domingo pasado leímos, ¿no?, el carácter del anciano o de los jueces. Voy a parafrasear nomás y les voy a nombrar los textos que leímos, ¿no?, donde ahí sale el carácter del juez o el anciano. Uno está en Éxodo 18, versículo 21, donde Yetro aconseja a Moisés, ¿no?, que busque hombres respetables, hombres ejemplares, que conocen la ley de Dios y puedan ayudar a juzgar al pueblo. Y comentando sobre ese pasaje también tenemos a Pablo, que está haciendo un comentario sobre Éxodo 18, 21 en 1 Timoteo 3 del 1 al 7. En 1 Timoteo 3 del 1 al 7, Pablo también habla del carácter de los ancianos, que deben ser también hombres ejemplares, irreprensibles, con conocimiento, que tengan orden en su casa. Entonces Pablo está profundizando aún más lo que en Éxodo Yetro aconsejó a Moisés. Bien, ese es el llamado de Sansón, ¿sí?, de formar ese carácter en la labor que Dios le dio a él. Pero ya vimos en el capítulo 14 que a Sansón le falta bastante madurar. Y vamos a ver casi ya hasta fin de su vida que le costó madurar, porque él tenía el talento, él tenía el don, pero necesita desarrollarlo conforme a Dios. Así también Dios nos ha dado a cada uno dones y talentos. Lo tenemos, pero hay que desarrollar el carácter, hay que desarrollar la habilidad para hacerlo de una manera eficaz. Y vimos el domingo pasado que Sansón quiso comprometerse en matrimonio, ¿no?, con una mujer filistea. Desde ahí ya estaba inmaduro, buscando una relación con una mujer que tiene otra cosmovisión. Pero a la vez Dios iba a usar la inmadurez de Sansón para hacer juicio a los filisteos.
vamos a ver casi en toda la vida de Sansón inmadurez, pero Dios usando esa inmadurez para dar juicio a los filisteos. Pero a la vez Sansón sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, ¿sí? Porque esto no es una excusa. Decir, mira, Dios usó a Sansón y no fue maduro, entonces yo puedo hacer igual, me voy a portar mal, voy a hacer esto, pero Dios tiene el control. No, esa no es la aplicación. Dios a través de la inmadurez de Sansón usó el juicio contra los filisteos, pero a la vez Sansón sufrió, ¿sí? Sufrió las consecuencias de cada mala decisión. Exacto, exacto, y lo vamos a estar profundizando también mientras avanzamos en el texto, ahí y con lo que nosotros debemos hacer también. Ok, entonces viene Dios provee un acertijo a Sansón del león y la miel para dar a los invitados de este banquete de 7 días, donde los filisteos con trampa acertaron, ¿no? Vemos que acertaron, pero con amenaza, con trampa, con la prometida de Sansón. Y Sansón entonces decide jugar sucio igual. Sansón va y mata, eran 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Estamos hablando de una ropa muy cara. Al final son 60 vestidos. Entonces, como le jugaron sucio a Sansón, Sansón quiso jugar sucio igual con ellos. Entonces va a Escalón, mata a 30 filisteos y de ahí tiene entonces los 30 vestidos de fiesta y los 30 vestidos de lino. Y con esa ropa entrega entonces y se va enojado a su casa. Esa es la perspectiva de Sansón, ¿sí? De querer solucionar a su manera, solucionar este problema que él mismo buscó, y el Espíritu de Dios vino sobre él, mató a 30 filisteos y entregó y se fue enojado. En el plan de Dios, ¿qué es lo que había en el plan de Dios? A pesar de la inmadurez de los filisteos, que el juicio contra los filisteos que Dios estaba haciendo era castigarlo con 30 hombres a muerte. Ese era el juicio de Dios contra los filisteos. 30 hombres específicos. No sabemos quién era, pero Dios sabía lo que habían hecho y el trasfondo de ello y por qué tenían que morir. Por eso el Espíritu de Dios, como vemos en el texto, antes que Sansón matara a estos 30 filisteos, vino el Espíritu de Dios para darle esa fuerza y lo guió a quienes él tenía que ejecutar. ¿Sí? Dios estaba dando juicio a los filisteos y empezaría por 30 muertes de hombres. Sansón estaba solamente pensando en pagar su apuesta, pero a la vez Dios estaba castigando a los filisteos, matando y ejecutando a estos 30 hombres que tenían que morir ese día, porque Dios sabe qué estaban haciendo. Y eran hombres, por el contexto de los vestidos, eran hombres de categoría. No sé si eran príncipes o cabecillas, pero ahí empezaba el juicio en el plan de Dios. Sansón estaba ocupando su fuerza para solucionar sus problemas, cuando Sansón tenía que usar su fuerza para dar libertad a Israel. Pero ahí vemos, Sansón en su pensamiento, en su labor de solucionar esto, a la vez estaba llevando el plan de Dios sin darse cuenta. ¿Y cuál es el siguiente juicio que Dios va a dar a los filisteos? Es quemar sus siembras. Dios tenía todo planeado cuál era el juicio contra los filisteos. Y el siguiente juicio es quemar
sus siembras. Y otra vez Sansón sabe que Dios le da la fuerza, pero él está ocupando su fuerza para resolver sus problemas. Y en segundo lugar, ya le sirve también esto a Israel. Pero sin darse cuenta, estaba cumpliendo la voluntad de Dios a pesar de su inmadurez. Ahora leemos el 15. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega de trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Vemos que Sansón no sabía que su prometida ya había sido dada a un compañero de la fiesta, compañero de boda, ¿no? Porque se le asignaron 30 hombres en esta fiesta. Por lo que vemos en el texto, no llegó a casarse, ¿sí? Porque recién estaban en los 7 días del banquete. Y en los 7 días de los banquetes es donde en el último día Sansón se enojó y ya no volvió. Pasó mucho tiempo y él quiso reconciliar, seguir con esta mala decisión. ¿Sí? Estamos viendo las malas decisiones de Sansón. Sansón no quería formar un carácter de anciano y de juez. Quería ese papel, quería esa labor, quería esa fuerza, pero no quería comprometerse con su carácter y tomar buenas decisiones. Dolorido por toda esta situación, Sansón quiere reconciliar y seguir con esta idea de casarse con ella o vivir una vida en matrimonio con ella. Pero el padre de ella le dice que no. Y en el 2, Sansón se va a dar cuenta por qué no. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Bien, Sansón se da cuenta de que ella es dada a otro hombre. Sansón se siente, ¿no?, traicionado por el padre, traicionado por esta familia. El padre interpretó y dio a entender que Sansón estaba muy molesto por ella porque dijo el acertijo a los filisteos, y ese mismo día que entregó los vestidos se fue enojado y no volvió más. Entonces el padre le dice: pues pensé que la aborrecía, o sea que ya no la quieres más, ya no quieres nada con ella, por lo tanto se lo dio a uno de los compañeros de esta fiesta. Sansón recién ahí se viene a enterar de esto. ¿Y cuál es la respuesta de Sansón? El padre le ofrece a la hermana menor, pero él ya está muy molesto. Demasiado molesto que en el 3 dice: entonces dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos si mal les hiciere. Está diciendo que ahora no tienen excusa de lo que voy a hacer porque me voy a vengar. Me traicionó esta familia. La mujer que quería se la dio a otro. Ok, ahora no tiene excusa del mal que le voy a hacer. Vamos con el 4. Y Sansón cazó 300 zorras y tomó teas y juntó la cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. 5. Después, encendido las teas, soltó la zorra en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses y amontonadas y en pies viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer
y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Sansón, tras la noticia, se va a vengar, pesca a las zorras, hace una conexión entre ellas con una tea que es como, sí, como antorcha que mantiene el fuego, que no se apague. Porque las zorras van a correr, no se tienen que pagar. Tiene como ese, tiene cierto elemento que mantiene el fuego. Entonces la solución de Sansón es, ok, me traicionaron, voy a quemar los campos de los filisteos. Ahí decía que había de olivo, las viñas, olivares, que son los olivos, mieses amontonadas, o sea, quemó un montón de sembrado de los filisteos. Sansón estaba buscando resolver sus problemas de esa manera, de la inmadurez. Pero a la vez, sin darse cuenta, era el juicio de Dios contra los filisteos quemar sus siembras. Ese era el juicio de Dios contra los filisteos. Empezó con 30 hombres, ahora quemar sus siembras, porque los filisteos están bajo juicio. Pero Sansón, sin darse cuenta de su inmadurez, a pesar de su inmadurez, Dios está cumpliendo el juicio contra los filisteos. Y vemos a Sansón con un carácter mediocre, tratando de resolver sus malas decisiones. Entonces los filisteos se dieron cuenta de quién fue que quemó sus campos, el sembrado, y fueron directo a la familia, ¿no? Y quemaron, ¿no?, la casa y a ella. Los filisteos respondieron por consecuencia de lo que quemó Sansón. Los filisteos mataron a sus propios compatriotas, porque el Timateo y sus hijas eran de filisteos. Pero ¿qué hace Sansón con esta situación? Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Tras la mala decisión de Sansón de resolver sus problemas a su manera, se da cuenta que quemaron y mataron a la chica y el lugar donde ella estaba. Entonces más se agrandó el problema, y Sansón entonces va a resolverlo con una venganza más, con gran mortandad por aquellos que hicieron esto, de quemar a la hija de Timnateo. Entonces dice ahí, ¿no?, ahora viene esto, voy a resolver este problema con gran mortandad. Decide entonces resolverlo a su manera, en su inmadurez. Y entonces no dice cuál es la cantidad de los hombres que mató, pero hizo una gran mortandad, los hirió cadera y muslo. Los dejó entonces de alguna manera inválidos, imposibilitados de seguir luchando, tanto rompiendo su cadera como el muslo, y también una gran mortandad, o sea, hubo muerte. Sansón, Dios dándole la fuerza para este gran combate,
Sansón contra estos hombres filisteos. Y En ningún momento llamó a Dios. sí, él está metido solamente en sus problemas y solucionando lo que él le parecía. Exactamente, en ninguno de estos llamó a Dios. No lo llamó. Y de ahí, de esta mortandad, dice, descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Después de haber realizado esta gran mortandad, se va y se esconde en esta cueva, porque el problema ya empezó a agrandarse más y era uno de los propósitos de Dios de que Él se hiciera conocer, que Israel tenía a un gran luchador que podía defender la libertad de Israel. Vemos en el texto que Sansón está resolviendo sus problemas y cada vez lo agranda más. Claro. Pero a través de su inmadurez Dios lo estaba usando para llevar juicio a los filisteos. Por eso Dios no le quitaba la fuerza, sino que lo estaba usando para que los filisteos estuvieran heridos. El juicio de Dios empezaba por 30 hombres muertos, luego cosechas quemadas de los filisteos y luego una gran mortandad. Y así el juicio va a seguir creciendo para los filisteos, porque están bajo juicio. Pero Sansón, haciendo toda esta labor sin darse cuenta que Dios estaba llevando el juicio, pero Sansón estaba en mente en, tengo que resolver de esta manera, tengo que hacer esto, pero sin darse cuenta de su inmadurez, Dios estaba castigando a los filisteos. Y a la vez, Sansón sufriendo de sus propias malas decisiones. Entonces, debemos recordar, ¿no? Sansón es un instrumento de juicio para los filisteos. Sansón era inmaduro, pero en esa inmadurez Dios castigaba a los filisteos, pero a la vez Sansón es responsable por su inmadurez. Por eso sufría las consecuencias también de sus malas decisiones. Y debemos recordar también que Sansón buscaba resolver sus propios líos y conflictos en vez de velar por el pueblo. Pero a pesar de tomar la defensa del pueblo de una manera secundaria, el pueblo era beneficiado o defendido. A pesar que él buscaba solamente resolver sus problemas, aún así el pueblo era defendido, era beneficiado por lo que Sansón estaba haciendo. Al principio no lo podían entender, ya vamos a ver lo que viene más adelante, que el pueblo va a buscar a Sansón y a entregarlo a los filisteos. Pero después se van a dar cuenta de quién era Sansón y por qué sería beneficio para ellos. Bien, todo esto lo vamos a complementar. Vamos a ir a Corintios. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, 13. Ok. Vamos a leer desde el 11.
Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Bien. Vamos a interpretar a la luz de la vida de Sansón y aplicando este principio. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vemos que Sansón estaba en este fundamento, en Jesucristo, porque fue el ángel de Jehová quien lo mandó. Los padres le dijo, van a hacer un hijo que va a defender a Israel. Y el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón ejecutando esa fuerza. Así que Sansón estaba bajo el fundamento de Jesucristo. Y sobre ese fundamento él iba a obrar y hacer su vocación. Bien, ya que nosotros también estamos en el fundamento que es Jesucristo, nosotros también obramos y trabajamos de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno de cual sea del fuego se probará. Sansón tenía la vocación de anciano, de juez. Entonces cada una de sus obras iba a ser probada, va a ser probada. ¿Con qué intención lo hizo? La intención de pelear solo. Creía que él era capaz de vengarse. Exacto. O de vengarse también, claro. En los dos primeros que estamos viendo, en los hechos de Sansón, vemos que él estaba actuando bajo el fundamento de Cristo. De ahí venía la fuerza, él sabía el temor de Dios y sabía que los filisteos, Dios lo había puesto como instrumento de juicio. Pero él estaba obrando a su manera. Él estaba obrando a su forma. Estaba en el fundamento, estaba en Cristo, estaba su llamado, pero no quería forjar un carácter maduro. Entonces, está obrando para Dios, está obrando para bien, pero con un mal carácter y sabiduría. Entonces Sansón va a ser probado en esas dos obras que hemos visto hasta ahora y va a pasar por el fuego. Esas son las obras, todo lo que es el oro, hojarasca, son las labores que Dios nos ha dado, los ministerios o los recursos que Dios nos ha dado para ministrar bajo sus principios. Entonces toda esta obediencia a Dios va a ser probada. A ver, ¿qué intención tuviste aquí? Hiciste algo bueno, pero ¿cuál fue la intención? ¿Fue glorificar a Dios? ¿Fue extender el reino de Dios? Así Sansón puede recibir pérdidas, pero como dice el texto, si el que recibe pérdida, o sea, se quemaron, no era de buena intención, pero él será salvo, dice, ¿no? Está diciendo. Propias decisiones. Exacto. Así también debemos juzgarnos nosotros a la luz de la Escritura. ¿Sí? Obviamente también Sansón va a tener ganancias, porque después más adelante vamos a ver que hay otras, va a tener 20 años de va a estar juzgando a Israel en los días de los filisteos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y toda esa labor que hizo Sansón en esos 20 años va a ser una labor de juez. Ahí yo creo que va a tener bastante
intenciones buenas, no buscando sus propios problemas. Pero después de esos 20 años, Sansón va a volver a su conducta anterior. Y lo vamos a ver cómo termina. Bien, a la luz de este pasaje, debemos también examinarnos nosotros. Dios Padre nos ha puesto en Jesucristo. Estamos en Él. Él es nuestro fundamento. En Él nuestra vocación, nuestros talentos, nuestra misión en la tierra es redimida. ¿En cuál área que nosotros nos manifestemos? En el caso de Sansón fue el área de juez, de ancianos, de libertador. A nosotros nos toca otras áreas, pero nos ha dado Dios talento y dones y vocaciones a cada uno de nosotros. Estamos edificados. Entonces que no nos pase como Sansón, de actuar inmadurez a través de la inmadurez, a través de decisiones rápidas. ¿Dios va a llevar a cabo su plan a través de nosotros? Sí. Sansón era inmaduro, pero Dios estaba llevando a cabo su plan contra los filisteos. Y se cumplió los juicios. Así también nuestra obra en Dios no va a ser en vano. Pero el punto que está diciendo aquí el Pablo, ¿con qué propósito, con qué entendimiento, con qué actitud estás haciendo la obra de Dios o tu vocación? Los propósitos de Dios y la obra de Dios se va a cumplir. Pero en el transcurso de esa obra, ¿cuál es la actitud? De nosotros, en todo. Debe ser la de honrar a Dios en todo. Voy a desarrollar la área de medicina, una medicina con principios cristianos, con presuposiciones cristianas para glorificar a Dios. O voy a hacer esta labor de medicina que va a bendecir grandemente a los que vienen con principio cristiano, pero a la vez quiero darme a conocer también. Y ahí hay una mezcla. Mi intención entonces no es tanto honrar a Dios, sino también darme a conocer a mí. Esa labor va a ser bendecida por muchos. Dios va a dar a conocer una verdadera medicina, sanidad. Dios va a cumplir su plan en ese medio, pero mi intención está obrando bien, pero mi intención es también darme a conocer. Entonces, cuando esté adelante de Dios, la obra benefició a muchos, pero vamos a ver tu corazón, ¿cuál era tu intención? Era darte a conocer. Entonces vas a recibir pérdida, pero serás salvo porque ya estás en el fundamento. Ese es el punto. Ese es el punto a lo que voy. ¿Sí? Dios nos ha dado a cada uno labores, vocación como Sansón. Y Dios va a cumplir la obra a través de nosotros sí o sí. Porque a Él nadie lo pida por sorpresa. Y Él tiene un plan. Pero en el transcurso del obrar, ¿cuál es nuestra actitud y nuestra intención? ¿Sí? Es el punto. Sansón llevó el juicio de Dios a los filisteos, pero tomando malas decisiones, con otras intenciones, por venganza, por esto y por otro. Pero perdiendo la vista que era liberar a Israel en estas dos primeras obras de Sansón. Entonces nosotros igual, examinémonos. Estamos en el fundamento, estamos en el fundamento. Nada nos separa de Dios, nada nos separa de Dios. Pero como cristianos vamos a rendir cuenta, ¿sí? Vamos a rendir cuenta. Todas nuestras obras y trabajo de nuestra vocación como cristianos va a ser probada. ¿Cuál era tu intención? ¿Cuál era realmente tu sentimiento en esta obra buena? Porque fue buena, pero ¿cuál fue tu intención? Eso es lo que va a ser probado. ¿Sí? Amén, mis hermanos. Lo vamos a dejar hasta aquí para seguir avanzando el próximo domingo, la vía de Sansón. Recordar los puntos centrales. Sansón es un instrumento de juicio para los filisteos. Sansón era inmaduro, pero en esa inmadurez Dios castigaba a los filisteos
pero a la vez Sansón es responsable por su inmadurez. Sansón buscaba resolver sus propios líos y conflictos en vez de velar por el pueblo, pero a pesar de esta, el pueblo era también defendido. Y vamos a continuar con la vida de Sansón el próximo domingo. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por la vocación de Sansón en aquellos días donde manifestaste tu poder contra los filisteos, Señor. Pero también vemos el carácter de Sansón, que le faltaba crecer, le faltaba madurar y tomar decisiones correctas como juez. Pero a pesar de eso, Señor, tú llevaste tu plan perfectamente. Te damos gracias. Gracias porque tú tienes el control. Y así también nuestras vidas están delante de ti, Señor. Tú has obrado en nuestras vidas, has redimido nuestras vocaciones. Y tú te glorificarás, Señor, en nuestras labores. Y la obra será completa, Señor, y muchos serán beneficiados. Pero en el transcurso del obrar, de la obediencia, Señor, que podamos tener un corazón sincero delante de ti, podamos tener una actitud correcta de llevar tu nombre exaltado, Señor, con una actitud de gratitud, de no velarme por mí mismo, a pesar que la obra es buena, sino hacerlo todo con buenas actitudes, con buen carácter. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir el llamado que nos ha hecho tu palabra. Vamos a rendir cuenta en aquel día, Señor. Mi labor también, aquí como enseñando o como otras labores, Señor, voy a rendir cuenta, Señor. Y va a ser probado, Señor, va a salir a la luz si realmente lo estoy haciendo, Señor, para glorificar tu nombre o por otras motivaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a tomar con actitudes correctas, Señor. Con la actitud correcta, Señor. Con los propósitos correctos en cada obrar, Señor, que tú nos mandas. Que sea agradable a ti, Señor, nuestro obrar. Que sea agradable, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Estamos en el fundamento, Señor. Te damos gracias. Amén.